cuidar las casillas. Un lugar diferente en Chetumal. Restaurante familiar Cocalche Bahía te ofrece los platillos más exquisitos de la región. Servicio, calidad y buen precio. Ven y disfruta de la fabulosa piscina. Y para tus niños, nuestro amplio chapoteadero. Disponible en renta para eventos. Llámanos 983-75-244-437 y 983-15-785-15. O visítanos. Boulevard Bahía, kilómetro 2.5. Entre La Ucro y Calderitas, un lugar diferente en Chetumal. Restaurante familiar Cocalche Bahía. Isla de Golondrinas, bordeada en arrecifes de coral, que la convierten en uno de los sitios de buceo de mayor renombre en el mundo. Cozumel. Ven a Quintana Roo. Es México. Isla de Golondrinas, bordeada en arrecifes de coral, que la convierten en uno de los sitios de buceo de mayor renombre en el mundo. Cozumel. Ven a Quintana Roo. Es México. Necesito que me hagas un paro. Contrata gente para resguardar las casillas, por favor, y voltear gente, por favor. Por eso te dije, contrata cholos, contrata monos que la hagan. Bueno, en la cancha. Bueno, te encargo, rodear todas las de ahí, porfa, y ofréceles vales de despensa, lo que sea, ofréceles. ¿Cómo quieres para ofrecer? ¿Para la despensa y qué más? Vales de despensa y gasolina, y a los jefes les damos 1,000 pesos. Bien. Está bueno, ok. Te voy a dar los 10,000 Pasar a pesos. Martina. Así que es con todo mi corazón, toda mi gratitud. Creo que hemos hecho muy buena química y ya vamos a hablar. ¿Qué te iba a decir? Villa, cabrón. Un video exhibe al panista Francisco Rojas Toledo recibiendo moches de parte de un empresario para financiar su campaña en la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Qué te iba a decir? Villa, cabrón. Estoy muy agradecido. Porque ahorita acabamos de... No sé. Ahorita ya me... El exalcalde y exaspirante a la gubernatura de Chiapas aparece en un video recibiendo sobornos de parte de un constructor originario de Puebla. La grabación en poder de Reporte Índigo capta a Rojas Toledo aceptando al menos una docena de fajos de billetes que son acomodados en una caja de zapatos. Pues aquí estábamos hablando precisamente de la violencia. Aquí tenemos pues el material inédito de cómo los propios candidatos están provocando hechos de violencia en el proceso electoral. Y delitos electorales. Además, merecen que se les anule el registro. El registro de sus candidatos. Porque están incitando, número uno, a la violencia mediante el cohecho para cometer actos delincuenciales. Estos son evidencias. Claro. Pero ¿quién ha hecho la denuncia? La denuncia. El problema, Nadie. el problema es que en materia electoral debe haber denuncia para que los delitos de este Sí, por eso. ¿Quién ha hecho la denuncia? se sancionan. Pero además hay una cosa: los videos, las conversaciones telefónicas
que no hayan sido obtenidas por medios legales, por orden de un juez, no tienen validez como prueba. Aunque sean delitos. Aunque sean delitos. ¿Sí? Como estos. Sí, claro. Y mira, es que ponen la suerte y ponen la trampa. Sí, sin duda. Sí, esto es así. Porque imagínate cómo vas a animar a decirle al juez, oiga, deme una autorización para ver si puedo grabar y pescar en la maroma, ¿no? Tengo una intervención telefónica o una grabación por video. No te la va a dar nunca. Porque además solo se dan a los partidos políticos. Y a estos se los niegan cuando se pone en la balanza el peso político del partido. Bueno, tendremos delitos electorales en el mismo momento de la votación. Eso es lo que estamos observando. Así es. Y no solo delitos, también en el mismo momento del emitir los votos, el domingo 7, tendremos un ambiente de violencia y esperemos que no sea peor que la que estamos ahora en este momento observando en ciertas partes del país, en algunos estados. Pero esto es muy delicado para emitir un voto libre. Sobre todo porque no hay esa calidad para dar un voto libre, ¿no? En realidad las condiciones en que se está manejando este proceso electoral en muchas partes del país, pues carecen de esta garantía de libertad. Mira, la libertad, yo la veo, Héctor y Freddy, yo la veo en el sentido de lo que el ciudadano sienta cuando concurre a la casilla a tomar su boleta electoral. Ahí es donde hay una verdadera libertad. Y cuando se mete a la mampara para cruzar su voto y depositarlo en la urna, es el momento crucial del ejercicio de la libertad. Insisto, o quizás insistimos, en que hay que ir a votar por cualquiera de las circunstancias adversas que pudiera haber, hay que ir a votar. Porque el voto, si no se ejerce, se hace costumbre, se hace vicio, y el vicio lesiona gravemente a la sociedad en general, en el presente y en el futuro. Yo estoy de acuerdo contigo, Ramón, pero no va a ser con una tranquilidad que le permita al votante llegar a la casilla. No sabe qué se puede esperar en la casilla, en condiciones como las que estamos. Tal vez en Quintana Roo la situación es mucho más tranquila, es menos violenta, digo menos violenta, porque no quiere decir que aquí tengamos una paz completa, también hay sus problemas, pero no tenemos una situación como está en Michoacán, como está en Guerrero, como está en Oaxaca, Tamaulipas. Pero dice un refrán que si las cosas difíciles se hicieran fáciles, cualquiera las haría. Para poder aspirar a un cambio, a iniciar un periodo de democracia, tenemos que correr los riesgos que sean necesarios. Esa es mi opinión, ¿no? Muy particular. Bueno, hay la idea de que los militares no intervengan en la vigilancia. Inclusive en Oaxaca, donde estaban resguardando las instalaciones del INE, los distritales, se retiraron, se replegaron totalmente cuando llegaron los vándalos profesores del INE ahí, y bueno, pues inclusive hicieron toma de gasolineras, no quieren otro 68. Quema de material electoral. Los militares ya pasaron un 68 donde fueron involucrados en una masacre y no quieren otra, simple, no quieren otra. Digo, cargaron con el estigma en el periodo de Calderón también. La única autoridad que en México tiene prestigio son las Fuerzas Armadas, todavía. Aunque hubieran delincuentes, aunque de ahí hubieran salido los Zetas y muchos otros delincuentes con especialidad en armas, ¿sí? Los militares son los que tienen el más alto rating de confiabilidad en México. La autoridad judicial deja mucho que desear. La autoridad ejecutiva deja mucho que desear. La autoridad legislativa deja mucho que desear. La única autoridad que, a pesar de estar en el mando del presidente de la República, se conduce con dignidad, con respeto, es la autoridad militar en cualquiera de sus ramas. Es mi opinión, ¿sí? Pues ha coadyuvado a mantener el orden en un momento dado, pero en el caso del sexenio de Calderón,
pues inclusive una crítica porque ya era desproporcionada la participación que tenía el ejército en labores que no eran de las propias Fuerzas Armadas, que eran labores civiles que debía ejercer una autoridad precisamente civil, en este caso las procuradurías y la propia policía, que por estar corrompidas, bueno, pues no eran confiables, ¿no? Pero yo creo que ha habido un repliegue un poquito de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, pues ahorita este gobierno de Peña Nieto sí ha tenido mucho tiento a retirar al ejército y dejar que, por ejemplo, estos actos vandálicos se manifiesten como tal, para que, bueno, la opinión pública internacional se centre en estos actores políticos y pues puedan inclusive avalar al gobierno federal diciendo: fuiste mesurado, no tuviste una actuación desmedida, no utilizaste la fuerza pública, pues estás bien calificado, ¿no? Y mereces otro crédito. El titular del INE ya lo adelantó, ya dijo que estos maestros son peores que el crimen organizado. Ya les puso la etiqueta. Así la que es. Luego puede ser una etiqueta que utilicen las organizaciones externas para decir: ah, no, ¿ya vieron? El presidente o el gobierno se portó de una forma correcta durante el proceso electoral o la votación, en este caso, y fueron ustedes quienes echaron a perder todo esto, no el crimen organizado. Ya le puso etiqueta el presidente del INE. Pero también le puso etiqueta a los chichimecas. Es que reprobó su materia de lengua indígena y por eso se estaba riendo de cómo hablaban. Pero en materia de violencia, bueno, pues hay un recuento ahí de muertos que ya suman 21 hasta la fecha y que lamentablemente, bueno, pues siguen todavía en lo que fue esta semana, pues siguen presentándose asesinados. Y bueno, pues ahí el más reciente fue Miguel Ángel Luna, el candidato a diputado por el distrito 32 del PRD, ahí en Chalco, lo estábamos comentando hace unos días. Y bueno, pues su suplente también quedó herido, y bueno, pues es el que está todavía en riesgo de su vida. El candidato de plano sí falleció. Y bueno, ha habido otros, ¿no? El 27 de mayo, el 26 de mayo, el 20... en Oaxaca, en el Distrito Federal, en Michoacán, en fin, en todas estas zonas precisamente que estamos hablando, que es una zona caliente donde pues las pasiones están desbordadas, donde ya es de todos los días manejar un arma, como en Michoacán con las autodefensas, en Tamaulipas la gente tiene que defenderse también del crimen organizado. Bueno, pues ahí las pasiones y pues se desatan. Yo no diría que las pasiones, Héctor. Lo que está desatado para mí es ese exceso de tolerancia de los gobiernos municipales, estatales y federales para de una vez ponerle un hasta aquí a estos individuos que promueven el desorden. Tienen todo el derecho de manifestarse, tienen todo el derecho de reclamar, pero no tienen el derecho de intervenir en la vida cotidiana de los demás ciudadanos, pero en estas, y coartar su libertad. Sí, pero nada más que en esas condiciones no sabemos si estos gobiernos también son actores por debajo del agua de estas organizaciones que están cometiendo delitos. Pues a lo mejor ¿verdad? Sí, pero entonces no, por el momento en un país como el que estamos, en que ya no hay claridad de las cosas, ya todo es confuso, no sabemos quiénes son los que tienen al país en un estado de desorden. El caso de no Guerrero, es falta de gobierno, a lo mejor. Puedes pensar que puede haber una colusión entre una autoridad municipal y los vándalos, entre una autoridad estatal y los vándalos, entre una autoridad y los vándalos. Pero entre los tres niveles de gobierno con los vándalos, me parece absolutamente tirado de los pelos, por favor. Bueno, increíble. Ya escuchaste por allá un video, vimos un video donde una personaje le dice: contrata cholos.
para el día del voto. Para que votar son los cholos, votos. bandidos. Así es, cómprales, dale 1,000 pesos, dale la y luego no despensa. dices que fueron los cholos, no fueron los cholos, fue el que contrató a los cholos para conseguir lo que quieren. Pero aquí lo que estamos viendo es que es tan emocionante tener el poder público o el poder, que hasta hay que matar para llegar a ese poder. Pues eso siempre ha sido, Fede, ¿eh? Pues siempre ha sido, desde la revolución hasta la fecha, ¿eh? Bueno, pues estamos... Supuestamente se ve evolucionado en el sistema, bueno, pues más civilizado, ¿no? Sí. De no, los es acuerdos. Que es una democracia que no existe. Bueno, no hemos logrado los mexicanos llegar a esa cultura de que llegar al poder es servir, no servirse del poder. No, espérame, es que estás confundiendo, Freddy. A veces llegar al poder es servil. Bueno, uno de los caminos para llegar al poder es una actitud servil. Claro. Así es. No, pero no solo servil, ser vil. Ah, bueno, además de ser un vil. Sí, claro. Ser un vil. Sí. No un Bill Gates. No quisiera, pero no puede. Acaban siendo billetudos. Pero bueno, hay más de estas acciones de violencia que se han estado presentando en México. De esos guaruras y gorilas que se dicen maestros. Así es. Y bueno, una serie de cuestiones que se han presentado con relación a la violencia y que bueno, han derivado en estos 21 muertos que ahora se tiene en cuenta. Bueno, pues han sido maestros en Chiapas, en Oaxaca, bueno, en esta zona que sabemos que controla la CENTE y que ha refrendado todavía que para este fin de semana, ya también pararon el aeropuerto, el aeropuerto de la Ciudad de México, y llegaron hasta la Policía Federal, porque bueno, tienen orden de no enfrentarlos. El local de la casaca. Hay una orden de replegarse, de no enfrentar. La confrontación entre autoridades. Miedo, por favor, eso se llama miedo. En caso se llama pavor. ¿Sí? Están ahorita en dos cosas, en dos términos. La confiabilidad del gobierno de la República es casi nula, 19%. Sí. ¿Sí? La confiabilidad en los diputados, representantes del Poder Legislativo, 13%. Sí. Así es. Y así te vas en la... Y observadores extranjeros le han dicho al presidente de la República que tiene un país violento. Así es. Y imagínense ustedes un fenómeno... Bueno, corrupto ya es de un fenómeno de confrontación con cualquiera de estos grupos. ¿Sí? En este momento generaría un eco como el que tuvo el de los 43 desaparecidos. Yo lo que preguntaría es... No, un eco mucho más y probablemente sí la renuncia. Sí. Y a días de la elección sería un voto terrible de castigo. Pero yo preguntaría todavía sobre esto. ¿Qué opina la persona, el de a pie, nuestros escuchas y videntes de este espacio en internet, de sus autoridades, en lo particular? ¿Cómo ven estas excesivas manifestaciones en campaña de aquellos que jamás te dejaron acercarte cuando estaban en el servicio público y hoy te buscan la cara y te apapachan en un acto totalmente cínico? ¿Sí? Porque eso se llama cinismo y descaro. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿qué representatividad tiene un diputado cuando la ley dice que cada diputado debe representar al mismo número de habitantes? ¿Cuál es su verdadera representatividad? Bueno, hablamos ahí de legitimidad. Sí, claro. Que no la hay. No. Y que legalmente puede ser un representante popular, pero no. Porque el pueblo los elige, pero no los puede bajar. Y no le puede revocar el mandato. Claro, no puede. Es un problema. Todo es de ida, pero de vuelta no hay nada. Así es, no hay algo con lo que una vez instalados en la autoridades. silla, en este caso, se acabó los señores son intocables, claro, así es, y dicen tener poder no
la actitud de servicio. Así porque es. yo soy el señor diputado y tengo poder y te puedo hacer daño. Así es. Bueno, pero ahora vamos a ver este video de los maestros ya para cerrar este capítulo de la violencia, porque bueno, ya hemos dado mucho espacio a este... Bueno, lo vamos a cerrar nosotros en un video, pero en el país yo creo que no está cerrado. No, lo digo porque bueno, ves ese contexto en el que se va a dar esta elección y bueno, para cerrar este capítulo en el sentido de que vamos a pasar a otro tema también interesante, que son las estadísticas, las encuestas electorales que hay de cara ya a la elección. Vamos a ingresar, vamos a pedirles todos los camaradas, ingresemos, hombres. Con un compacto y mucha violencia, irrumpieron en las oficinas del Instituto Nacional Electoral de Juchitán, Oaxaca. El contingente era integrado por trabajadores magisteriales de la sección 22 de la región del Istmo de Tehuantepec. Además de romper vidrios, destrozaron mobiliario y terminaron por prenderle fuego a las pequeñas oficinas del INE. Según el INE, los de la 22 se llevaron de este lugar 18 paquetes electorales de la elección federal correspondiente al municipio de San Dionisio del Mar. Explican que esas boletas no se utilizarían porque el proceso electoral ya había sido cancelado en esa región. Pero también se llevaron boletas de 13 casillas del Distrito 2 donde sí habrá elecciones. Destruyeron líquido indeleble y copias del listado nominal. Los ataques, aunque menos violentos, se repitieron en las 11 juntas distritales del INE e inclusive en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en la capital del estado. Esto fue el inicio de las protestas en contra de las... Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si alguien intenta comprar, cambiar o condicionar tu voto, denúncialo. Si alguien te pide tu credencial para votar antes de las elecciones, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Llama a la FEPADE o acude a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral. INE. Ayay iklemash akate humpel pasta liliante chitel mishmak una pulupsikte. Mash kubet ke tanu lubultisi pili. Wayan mash ay kapash tel kayay kuntul wamashe takupol. Beishawaku yala te chenuts abal wuluk salte wabash anta hili ikilmata yay wamashe takpolnen. Ketanti almatane yanusi pilil timash kuyotiku manu ye ya waboto wamash kelubeta lubotik tak in watakubisal kalbitu yo la lesipilo. Shentak pol FEPADE wakel makamak Ministerio Público. Instituto Nacional Electoral. INE. Si no votas por el candidato que te dije, le quito la beca a tu hija. Si sabes de algún servidor público que condiciona un programa social o un servicio público, denúncialo. Me tienen que aportar dinero para este partido. Y si no, los corro. Si te solicitan aportaciones de dinero para apoyar un partido o candidato, denúncialo. Nadie puede quitarte el derecho de votar libremente. Y si lo hacen, denúncialos a la FEPADE. Ayúdanos a prevenir y perseguir los delitos electorales. Nosotros nos encargaremos de hacer cumplir la ley. Si no... No podría ir a dar mi voto porque hago de cuenta que vendo mis dedos, un ojo, un brazo. Eso jamás lo podemos hacer nosotros mexicanos. Por un bulto de cemento, por una despensita quieren vender su voto. Es un delito federal, vender nuestro voto. Haga de cuenta que estoy vendiendo mi país. Haga de cuenta que estoy trozando mi bandera para acabar pronto. Eso jamás lo podremos hacer, vender nuestro voto. Tiene que haber algunos cambios, pero no por esos cambios vamos a vender el voto. Jamás. Y los invito a todos a votar, pero jamás se dejen engañar. Nunca vendan su voto ustedes. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral. INE. Bueno, pues aquí ya regresamos después de estos breves mensajes y pues bueno, ya para cerrar el capítulo de violencia, yo quisiera que entráramos a la parte de esta expectativa que nos dan las encuestas, los resultados de algunos sondeos,
Y bueno, pues ahí tenemos el primero donde Gea Isa. Estos declarados fueron emitidos en el último día que se permitía. Así es, estos fueron, todavía salieron entre el 2 y el 3 de junio. Sí, porque ya el 4 no pueden ellos. Ya no se pueden hacer. Esto, bueno, ya fue publicado, nosotros lo recopilamos antes de que muchos de esos, inclusive de los sitios que lo tienen como Mitofsky, que los lo canceló, borraron, ¿sí? los tienen suspendidos. Nosotros obtuvimos esta información antes de que entráramos en esta veda electoral y, por ejemplo, los resultados que se están manejando a nivel nacional, pues el grupo GEA y el grupo ISA. Así es, GEA ISA, pues al PRI le dan una preferencia de 30 a 40%, al PAN del 23 al 32%, al PRD le dan de un 9 a un 15% máximo, y bueno, pues estos son los tres principales partidos. Pues mira, los que destacan, según esta gráfica... Morena ya está considerado como uno de los grupos políticos en campaña y en competencia que puede obtener entre el 5 y el 8%. Si lo sumas, te da más del 100%. No, al Morena le están dando a nivel nacional acerca del 12%. Muy pegadito con el Verde Ecologista, en algunos casos y lo puede rebasar. Aunque creo que hay una contravención ahí porque el Verde se cayó del 12 o el 13% al 6%. Y hablaban que el PRI tendría entre un 30 y un 32 con 1.5 más menos. Con el 6% del Verde tendría el 36%, o sea, una tercera parte de los diputados de los 300, más los que se pueden asignar como plurinominales por el volumen de votos obtenidos. Así es. Y bueno, algunas cuestiones destacables, bueno, pues son que Morena en su primera elección, pues se va a poner a la altura del Partido Verde, sin hacer tanta laraca, con una estrategia bastante sui generis de Andrés Manuel. En esta ocasión no hizo gala del protagonismo que estábamos acostumbrados. Le dijeron, aguántate tantito, no hagas tanto protagonismo como lo habías hecho, no desgastes tu imagen. Si quieres ser presidencial, mejor aguántate y deja que cállate, chachalaca, le dijeron. Pues, como dicen que le podemos medir el agua a los camotes, ¿no? Vamos a ver, sin tanta presencia del candidato, ¿qué tanto es? ¿Qué tanta fuerza la preferencia tiene, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es una sorpresa muy marcada. Lo que sigue llamando la atención es que con tanta queja de la población respecto al gobierno, que el gobierno es del PRI, el PRI tenga esas preferencias. Bueno, mira, yo creo que la estructura precisamente gubernamental, la famosa burocracia, juega un papel fundamental. Puede mucha gente estar en contra, pero si depende de tu trabajo, tú te vas a decir, pues yo no estoy muy de acuerdo con las políticas del gobierno, pero como a mí me pagan un buen sueldo y a mi familia está en el gobierno, yo creo que se mantenga el estatus quo. Es la comodidad de la conveniencia. Pero ¿a cuántos les pagan un buen sueldo? Porque la gran población burocrática, laboral, gana poco. Sí. Pero la gente dice, de esto a nada, y me da estabilidad. Y así como anda el país, sí, que no hay empleo fuera de aquí del gobierno. Pero puedes tener razón en eso. Hay otros factores. El voto duro. Que es básicamente donde ha hecho su voto duro. El voto duro es el voto verde. Y el voto verde ya se trasladó. Bueno, ese era el voto duro en el campo. Rural. Que ya no existe. Pero el voto duro es la pobreza en la ciudad. Sí. El voto duro de los que sí creen en el PRI, que es la mafia del PRI. El voto duro, la mafia del PRI. Y el voto duro, los empleados públicos. No solo esos, los grupos tolerados, Freddy, los que andan en el ambulantaje y son tolerados para hacer ambulantaje en las calles, en las playas, todo eso. Esos están sindicalizados. Bueno, también ese es parte. Bueno, los programas sociales. También es que los sindicatos son parte del corporativismo, ¿no? Que ya no es como antes. Que ya no es tan eficiente ahora como está antes. Más pulverizado esto de los organismos sindicales o organizaciones de trabajadores.
no es lo mismo que tenía el PRI antes de la caída grande, o de la caída que no fue caída. De la caída del milenio. Del milenio, pero ya no tienen esa organización, y sin embargo, estas encuestas que a veces me dan a mí cierto... Son tendenciosas. Cierta perversidad. Sí. Yo de te que, pago, tú me das el resultado. ¿Sí? Si tú le preguntas a 3 mexicanos, 2 mexicanos dicen que el PRI es el culpable de lo que está pasando en el país y que estamos y uno de los jorobados por ellos. Y uno de los 3 te dice que mejor no opina. Y mejor no opina. Si vemos el universo de la población y quien vota por el PRI, pues estamos hablando de que es un 30 y qué, un 36%. El 30% que es el voto duro. El 70% de la población está en esa sintonía de que estamos así por el gobierno. Son los que no votan por él. Pero ese pequeño universo del 30% entre voto cautivo y voto de conveniencia por la compra de votos. Por la compra de votos, te da ese universo. Pero fíjate, tenemos un dato, por ejemplo, donde te dice que el 66% del electorado se identifica con alguno de los 10 partidos. Claro. O sea, tal vez la visión de la partidocracia de que debe desaparecer porque pues está corrompida totalmente, es de quienes estamos más metidos en política, que tenemos un poco más de conocimiento, que los vemos más de cerca. Son segmentos. Somos un segmento que tal vez lo vemos así y pensamos que la gente está rechazando a los partidos. Mira, en su mayoría. La población pensante es toda. Pero al menos se identifica. La analítica, hay un segmento que es la clase media que ya está en proceso de desaparición, que es la que piensa y la que se capacita para entrar a los sistemas gubernamentales. La otra, la clase alta, es la que mantiene el poder a base de la economía, concertando cosas con los gobiernos electos y con los que están en proceso de elección. Y la raza que padece el hambre, que pasa sin empleo, que son los ninis, que son los que sufren su marginación, pero que ya se acostumbraron. Les llegas en el proceso electoral y dices, te voy a dar 50 pesos por tu voto, y lo da. Así es. Es simple. Así es. Y bueno, aquí hay otro dato, por ejemplo, vamos a ver la siguiente gráfica de lo que puede pasar en el Distrito Federal, donde se señala que el PRD tiene el 33% de la preferencia efectiva, seguido del PRI con el 22%, el PAN y Morena en un empate en el tercer lugar con 16%, mientras que el Verde pues con 4% y el resto de los partidos con 2%. Ahí en el Distrito Federal la gente se ha castigado al Partido Verde. Sí. Ahí sí está en el 4%, bueno, ha castigado muy por debajo. al Partido Verde. Está castigando al PRD. Castiga al PRI, al Verde, y ahora va a castigar al PRD. ¿Sabes qué va a crecer en el DF, Morena? Así es precisamente lo que se ve en esta gráfica de intención de voto de esta encuesta que realizaron ahí por el periódico Reforma, donde, bueno, pues a Morena se va hasta el 26%, muy por arriba, bueno, por apenitas arribita del PRD con 25%. Como partido de irrupción por primera vez, pues creo que tiene un capital de política electoral muy fuerte en el Distrito Federal. Así es. Y bueno, pues al PRI se queda muy por abajo con 10%, igual que el PAN. Y los independientes también han crecido bastante. La imagen de los independientes en este primer proceso también es importante. Están en 9% en el Distrito Federal. El Verde se queda solo con 6%. Y bueno, pues hay otros partidos que alcanzan el 3%, como Movimiento Ciudadano, el PT. De los que no alcanzan de plano, bueno, va a ser Humanista y en el Distrito Federal Nueva Alianza. En mi opinión, el PT probablemente desaparezca, no logre el 3% nacional. Y ahí había una opinión, como es un proceso federal, en lo general, si un partido no obtiene, aunque tenga un triunfo 2 o 5 o 10, si no obtiene el 3% de la votación emitida, ¿sí? Válida emitida, le va a decir adiós al proceso, ya a los procesos electorales. Así es. Ahí en el Distrito Federal, al parecer, Encuentro Social
tiene 5%. En algunos lugares va a mantener a sus plurinominales, es lo que estábamos comentando hace unos días. Me parece que tiende a irse. Van a dejar algunos representantes populares, aunque va a desaparecer el partido. Lo que puede ser, si estos partidos de nueva creación se reconfiguran, a lo mejor se van por el lado de los independientes. Sí. O de formar una fuerza regional, que no es una figura todavía muy conocida en México. Mira, la fuerza regional, permíteme, dentro de los procesos electorales, sí, ya las fuerzas regionales tienen que ir de acuerdo a la ley federal electoral. Ya los estados van a regular algunas cosas, por ejemplo, para ser candidato a gobernador, ¿cuántos años necesitas de residencia? Antes la Constitución decía que eran 5 años, ya lo retiraron de la Constitución para que quede como facultad de los estados definir la residencia y quizás la vecindad, porque la residencia puedes tener una casa y no habitarla. En Quintana Roo se dio la modalidad de residencia y vecindad, que seas vecino del lugar donde tienes inscrita tu credencial de elector. Entonces, la residencia y vecindad van a tener que ser dos cosas importantes en el proceso de calificación para ser candidatos. Como no existe en la ley electoral homologada con la federal en los estados, va a marcar quiénes sí y quiénes no, quiénes tienen residencia o vecindad y residencia para poder ser candidatos. Pero eso lo vamos a ver en las elecciones locales el próximo año. El próximo año. El próximo año vamos a ver todas estas adecuaciones. Y precisamente este fenómeno de los partidos, yo insisto en los partidos regionales, porque va a haber partidos, o como en este caso, algunas fuerzas políticas nacionales que van a perder su registro, pero como surgió este partido en Baja California, como un partido estatal, local, que tuvo una fuerza y una presencia importante en la región norte, y de ahí pues su creación a nivel nacional. Sin embargo, pues van a tener que volver a redimensionarse y volver a ser partidos regionales y de influencia limitada. Va a haber algunos ajustes a la ley electoral nacional para que en los estados se puedan adecuar y armonizar correctamente con la ley federal. Así es. De hecho, algunos partidos nacionales, que ahorita se dicen nacionales, deberían ser partidos regionales, porque no tienen presencia ni estructura en los estados. Si no tienen una representación, mandan un delegado, y el delegado pues hace de las suyas, no hace crecer al partido, no hay recursos. Gracias a algunos que ya se enriquecieron, ya se quedaron aquí, ¿no? Así es. Y bueno, vemos cómo pues hay partidos que nada más tienen 20 militantes, 30 militantes, y la familia de... Todo en familia como Chabelo, ¿no? Así es. Y bueno, nunca van a crecer porque pues no tienen presencia ni tienen interés de hacerlo. Crecen, pero sí siguen viviendo de los... Bueno, con estas encuestas, con los resultados de esta demoscópica investigación, porque también usan esa palabra elegante las encuestadoras demoscópicas, la numerología. El PRI lleva un camino fácil, ¿no? Para estar casi la mayoría en... Así es. Sí, el PRI junto con el Verde y otros pedacitos más del partido, pues van a ser mayoría en de el hecho, Congreso. si me permite... Si así van. Así van. Tengo una opinión respecto a cómo podrían quedar los partidos en cuanto a posiciones en la Cámara de Diputados. A ver, el PRI estaría ganando en los uninominales, los de mayoría relativa, aproximadamente 130, 140 diputados, que con el complemento del PRD podría llegar a 170, 180, más los plurinominales, pero recuerden que la ley sostiene todavía que no se puede sobrepasar el 8%. ¿sí? La sobrerepresentación. La sobrerepresentación que que no se puede rebasar el 8%, ¿sí? del tope a donde pueden llegar. Si tuviste 40%, tienes hasta el 50% de sobrerepresentación. Hasta el 45%. Lo que esperamos con este escenario que estás planteando, Ramón, es que la segunda parte de gobierno de Peña Nieto va a ser muy cómoda. No creas. No, yo creo que al contrario. Precisamente el PRI con el Verde esperaban llegar al tener más de 50%. A la mayoría relativa.
50% más 1, más de 251. Sí, la mayor relativa. Pero estamos viendo al PRD, que el PRD ya no está haciendo aquel partido que era de oposición, sino al contrario. Pero bueno, eso va a facilitar la negociación, claro, pero una cosa es entrarle al juego de la negociación y otra cosa es tener la mayoría automática. El PRI teniendo 251 diputados no tiene que negociar con nadie. Mayoría relativa para aplica la planadora y la plancha y sabemos que un gobierno que ya va de salida, pues no le interesa ya negociar. Le interesa aplicar su política para poder salir. En términos no constitucionales, porque para términos constitucionales se necesita tener la mayoría calificada. No la tiene ningún partido. Así es. Que son las 2/3. Por eso el ejercicio de la política se va a tener que exacerbar, va a tener que ponerse de manifiesto en la próxima legislatura, donde todos los partidos van a tener que negociar. Sí. Tal vez el PRI verde, bueno, no tendrá que negociar mucho, pero el PRI sí va a tener que negociar con el PAN, con el PRD o inclusive hasta con Morena. Ya lo hicieron en esta primera parte del sexenio. Ellos son los hacedores de lo que tenemos ahora en el país. Yo te diría que y si estos mismos vamos a tener en la segunda parte, pues no esperamos un país mejor. No. Si eso dicen las encuestas. Y de su voto depende de que las encuestas no estén diciendo lo correcto. Pues mira, de entrada, por ejemplo... Si usted quiere un país distinto... De entrada, los datos que estábamos viendo del Distrito Federal ya hicieron que Navarrete, bueno, pues buscara, al menos al nivel público, y lanzara la propuesta de decir que pues se podrían aliar con Morena, con AMLO. Pero y AMLO, el Obrador dijo que no. Le reviró, dijo, nada con ellos, yo vengo huyendo. Con el PRD. Yo vengo huyendo de ese ring, no me quiero subir allá. Precisamente... Pero bueno, es la preocupación que está viendo el PRD. Claro, sí. Observamos muy bien que en el ring aparentemente estuvieron tres enmascarados. El PRD, el PAN y el PRI, sobre todo el PAN y el PRI que se agarraron. Estuvieron prácticamente todo el proceso electoral en plena lucha. Así es. En videos, en declaraciones, en una actitud de lucha libre. El PRD... de vez en cuando metiendo fuego. Y Morena, completamente ajena al asunto. Así es. No estuvo en el ring. No se subió, no gritó. Su carta fuerte, que es López Obrador. López Obrador manejó un discurso que, si lo leíste al principio, con ese mismo discurso está terminando, ¿no? Así es. Corruptos, que es uno de sus términos muy recurrentes. Vamos a salvar al país con una versión mesiánica de que ya llegó el Mesías. El Mesías, pero en lo que a mí me parece que hay algunas cosas en las que tiene razón el peje. La corrupción sí le ha dañado mucho al país. Sin duda, le ha venido dañando durante décadas. Y de que se puede recomponer esta situación de una administración y de un gobierno corrupto hacia un mejor gobierno, sí se puede, si se limpia de corrupción el gobierno y el Estado. Así es. El Estado me refiero porque no solo es el gobierno, también es el capital, y de alguna manera obligan a la mano de obra a meterse a ese ritmo de corrupción, porque no queda otro camino para hacer las cosas. Si no le entras con el diezmo, si no le entras con el diezmo, no hay obras. Porque además ya ni siquiera es diezmo, ahora es de 30 para arriba. Así es, y eso encarece, bueno, pues sí, todas las licitaciones. Pero bueno, así está, y eso dicen unas encuestas. Otras encuestas dicen lo contrario, pero esta dice que así se va a conformar, o así están las preferencias de los que fueron preguntados. A mí no me preguntaron. Así es. El hecho, Freddy, del que estamos comentando es uno. Mira, Peña Nieto cuando entró, pues no tenía una cámara suficiente en la de diputados, y en la de senadores, pues la mayoría estaba de otro lado, ¿sí? Pero no tenía las condiciones socioeconómicas tan duras como hoy, con el mercado internacional en decadencia y el poder casi absoluto de Estados Unidos. Claro. Hoy el mercado europeo se ha caído, ¿sí? Y las condiciones
sociopolíticas están complicadas en la mayor parte de Asia. Esto ha llevado a Estados Unidos a ejercer un poder mucho mayor que antes. Cuando entró Peña Nieto no estaban dadas estas condiciones. Hoy, cuando haya esta nueva legislación de mitad del sexenio, creo que las condiciones para negociar van a ser mucho más difíciles, porque van buscando la presidencia de la República, y para eso no van a llegar a consenso. Estas condiciones externas no favorables al país ya estaban previstas. Sí, claro, claro. Ya lo sabía el equipo de Peña Nieto. Sí, claro. Entonces no pueden ellos negar ignorancia sobre un escenario que venía difícil. Sí, pero por eso pusieron al país en venta de garage. Y lo que hicieron fue lo incorrecto. Claro. Observaron y sabían de la tormenta que venía. Izaron banderas de reformas que no eran las correctas. Y en lugar de decir auxilio, llegó la tormenta de fuera, y ve qué país tenemos, un país destrozado. Y lo sorprendió en el desierto. Casi dijeron, mi reino por un caballo. Mi reino por un caballo. Sí, claro. Ve el petróleo cómo está, se cayó al 50%. Andábamos en los $100 el barril, ahorita está por abajo del 40, 45. Y con la venta de concesiones para poder explotar los mantos petrolíferos, que pues los extranjeros no quieren meterse a aguas profundas. El tipo de cambio, estamos en 16 ya. Hoy estamos ya en 16. Para mañana, así es. Oye, estamos graves. Claro. Así es. Porque la devaluación del peso es un peso sobre la economía del de a pie. Claro, es inflación. ¿Sí? Porque nosotros compramos comida, ¿sí?, para poder alimentar a todo el pueblo de México. Y la compramos aquí con los vecinos del norte. Si importamos el 50% de la gasolina que consumimos en el país. Pero lo que decía un filósofo, país que no produce lo que come, ¿sí?, no es país. ¿Sí? No hay soberanía. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema antes de cerrar ya este programa. A ver si tenemos también un video que habla precisamente sobre las bondades de las candidaturas independientes como un hecho importante en este proceso electoral. Como un hecho por única vez que se presenta, aunque ya va a ser costumbre. Sí, es la primera ocasión que van a tener un efecto tan contundente y, bueno, explica varias razones, entre otras, el que están demostrando que los candidatos independientes no necesitaron tanto dinero, no necesitaron que el INE generara estas estructuras para monitorear la publicidad. Bueno, y que, por ejemplo, la Corte pues permitiera el financiamiento privado. Estos paradigmas que se habían manejado en la política mexicana para poder controlar a los partidos, con esta figura del candidato independiente se está cambiando este mismo paradigma de las campañas y nos lo presentan como parte, como si fueran las bondades. Vamos a... Me parece bien esa observación que haces de las bondades, pero aún no sabemos detrás de las candidaturas independientes qué acuerdos hay en la mafia de la partidocracia. Pero a lo mejor sí nos resulta. Eso ya dependerá del candidato en cuestión. Depende de las presiones en la legislatura. Pero la figura como tal, bueno, se están presentando algunos aspectos que no habíamos revisado. Recordemos que los candidatos independientes no son auténticos, sino son gente que no le dieron la oportunidad en un partido y son candidatos. Son facturas que no se pagaron. Facturas. No fueron auténticas. Yo no sé si la Gremita estaba en otro partido, no le dieron la candidatura. En caso es la Gremita. No, estamos hablando de los casos relevantes, no tal vez el del Bronco, el Bronco sí. El Bronco, el que tuvimos aquí. El Bronco, pero de los candidatos independientes para ver cómo están siendo una alternativa a la partidocracia, eso es importante. Si la gente está buscando una forma de participar en política que no sea a través de los partidos, las figuras de los candidatos independientes se vuelven importantes. Hay que saberlas utilizar y hay que saberle como ciudadanos, hay que poderlas acotar para que no cualquiera se quiera meter en una candidatura independiente o al menos sea mal calificado por los propios ciudadanos.
que no se puede jugar con un candidato independiente, sea quien sea, al sube y baja. ¿Por qué? Porque desestima la voluntad del ciudadano de participar con una candidatura independiente. Te suben, te bajan y finalmente te vuelven a subir, pero ¿ya para qué? Así si ya es. se está terminando la Bueno, pues vamos a ver esto del... Vamos a ver este video de los candidatos independientes. Hola, ¿qué tal? Soy Babel Arroyo. Esta es mi colaboración para SDP Noticias. ¿Saben qué? El Bronco Rodríguez en Nuevo León ya ganó. Y también ya ganó Pedro Kumamoto en Jalisco y también ya ganó Arne Ausdenruten en la delegación Miguel Hidalgo. ¿A qué me refiero cuando les digo que ya ganaron? A que ya demostraron que en este país se puede ser candidato independiente. Miren, al final, si el Bronco gana la gobernatura o no, de todas maneras, la campaña que hizo, el fenómeno que provocó, es algo que va a cambiar para siempre la historia en la que se hacen las campañas en este país. Tanto él, como Pedro Kumamoto, como Arne Ausdenruten y muchos más, pero estos tres se los traigo a colación porque han sido quizás los más importantes, los más visibles. Ellos han demostrado que se puede hacer en este país una campaña electoral diferente. Fíjense, número uno, ellos han demostrado que la excesiva regulación es inútil. No es necesario que estemos discutiendo cómo se anuncian los partidos en Televisa, revisando los spots, los tiempos oficiales, que dicen que la calumnia, que ellos no tienen spots. Olvídense de todo el tiempo que le hemos dedicado en las cámaras legislativas para poder regular eso. Ellos van por otro lado. Número dos, la fiscalización. Otro sistema muy complejo que hemos construido para tratar de acotar la manera en la que los partidos políticos manejan los recursos. Que no usen de más, que no traigan de fuera, que los topes de gastos de campaña, que lo que da cada uno de los militantes, que hay que poner un super sistema en el Instituto Nacional Electoral para meter cada vez que se compra una gorra. Todo eso, los candidatos independientes no lo necesitaron. Número 3. Yo creo que el más importante, o por lo menos el que a mí más me duele en el bolsillo, el dinero que nos cuestan los partidos políticos. Es que ¿saben cuánto dinero dedicamos como país a los partidos políticos en 2015? Más de 5,000 millones de pesos. Es una cifra que a lo mejor no les dice nada. Miren, un hospital para niños con cáncer cuesta 900 millones de pesos. Hay nada más para que se den una idea. O sea, la cantidad que estamos destinando a los partidos para sus actividades ordinarias y para campañas. Miren, al PAN, por ejemplo, pues se les dieron más de 1,000 millones. Al PRI, poco más de 1,300. Al PRD, por ahí alrededor de 800 millones de pesos. Les digo, o sea, una gran parte, el 80%, es para sus actividades ordinarias, o sea, para pagarle al presidente del partido, para sus comités delegacionales, para sus comités ejecutivos nacionales, y una parte es para las campañas, como el 20%. Pero aún así, o sea, a ver, 1,000 millones de pesos, o sea, 200 millones de pesos se gastaron en las campañas. Bueno, ¿saben cuánto dinero le dimos como mexicanos a los candidatos independientes? Para Bronco, que fue el candidato independiente más importante de este proceso electoral, o sea, de nuestros bolsillos, de él salió, también él puso dinero y sus amigos y quien confió en él, pero dinero público, que además él rechazó, o sea, fueron menos de 400,000 pesos. Para Pedro Kumamoto, que es candidato a diputado local en Jalisco, ¿saben cuánto dinero salió de nuestros bolsillos? Dinero público, 18,600 pesos. A ver, comparen eso, o los 140,000 que son de financiamiento público para Arne Ausdenruten en la delegación Miguel Hidalgo. O sea, comparen eso con 200 millones de pesos para un partido político que no va a llevar a muchos de sus candidatos a la gobernatura. A ver, por ejemplo, Movimiento Ciudadano no tenía ninguna oportunidad de llevar a su candidato en Nuevo León a la gubernatura. Mucho más posibilidades tiene Bronco y tenía el doble del financiamiento. No, bueno, por favor, miren, no hay que hacer a un lado los partidos, no me malinterpreten, yo no quiero que desaparezcan los partidos, son estructuras profesionales que gestionan, articulan intereses, dibujan formas de ver la vida. Ellos son los que definen marcos ideológicos para poder ver si estamos de acuerdo o no con ciertos impuestos, con que el petróleo sea patrimonio o no de la nación, con que haya matrimonios entre personas del mismo sexo o no, con que se defienda la vida, desde cuándo. Todo eso está muy bien y eso lo pueden hacer los partidos políticos, no lo pueden hacer los candidatos independientes. Pero sí hay que repensar nuestro rígido sistema electoral, nuestras rígidas leyes, nuestra rígida fiscalización,
toda la sobreregulación y nuestra rígida y espantosa manera de tirar enormes cantidades de dinero a la basura en las campañas. Por eso yo creo que el Bronco ya ganó, que Kumamoto ya ganó, que ya ganó Arne Ausdenruten y que ya ganamos todos los mexicanos con ellos. Yo felicito a todos los candidatos independientes y me felicito por haber sido testigo de un proceso electoral como este. Hola, ¿qué tal? Soy Babel Arroyo. Bueno, amigos, pues ya estamos llegando al final del programa el día de hoy. Estuvo bastante nutrido, hubo mucha información, pero también pues bastante pesimista, ¿no? Para mí, creo que hoy fue un programa pesimista. Fuimos pesimistas, pero bueno. No hubo mucho que alegrarse. Y bueno, pues vamos a esperar nada más que los ciudadanos pues salgan a votar en masa, todos salgan a votar con la familia. Salgamos todos, ¿no? Vamos a hacer el compromiso. Por mi parte, yo voy a ser observador electoral, voy a estar pendiente el domingo, toda la jornada de los hechos que se pueden suscitar aquí en la capital de Quintana Roo, en Chetumal. Y bueno, pues también estarles reportando. Pero también es como observador y trabajo reportería. Y ¿no? bueno, también como reportero, bueno, como comunicador, pues estar al tanto de lo que pueda suscitarse para que, bueno, el lunes por la mañana en el noticiero, pues darles y el viernes podamos comentar algo, ¿no? El próximo viernes ya les traeremos cuáles fueron los resultados de la elección. Los resultados sí se pueden tener. Los del PREP, no, los del PREP. Los del PREP y los de las encuestas de salida, el conteo rápido, todo eso. Pero la definitiva tendrá que ser la siguiente semana. El miércoles, ¿no? El miércoles de la siguiente. Sí, podría ser el escrutinio de todos los paquetes electorales. Bueno, pues a los internautas decirles que nos veríamos el próximo viernes. Con mejores resultados. Con mejores resultados, esperemos que sí. Mañana estaremos en la aunque de la elección en una estación de radio por algunos momentos. Vamos a participar en esto como ya lo hemos hecho. Ah, qué bien, Ramón, qué bueno. Y lo único que les recomiendo, que por todas las inclemencias del tiempo, porque está lloviznando, está lloviendo, hace tiempo un poco difícil, este domingo debe ser un día especial de fiesta, cuando la sociedad que tiene el derecho de votar salga a desquitar lo que cuesta su voto, que no cuesta 100 pesos, cuesta miles de pesos, además de eso que trae cada niño a los ancianos. El bebé trae su torta bajo el brazo, ahora trae su pagaré de deuda. Debo y pagaré. Así es. Entonces, salgan, por favor, salgan a votar, salgan a ejercer ese único día la democracia en la urna y en la mampara. Bueno, la invitación es para Quintana Roo, pero como es a través de internet el programa, pues es para todo el país. Así es, en cualquier parte de la República donde usted se encuentre. Recuerde que, pues si está molesto, la única forma de manifestarse abiertamente contra las condiciones en que estamos viviendo, pues es a través del voto. Este domingo, sí. Este 7 de junio. Y pongamos un ejemplo de civilidad, porque el pueblo mexicano es noble y es un pueblo esforzado y sacrificado. Así es. Por orden civil, votemos. Muy bien, pues vamos a dejarlos ya con algunas imágenes, algunos videos de pues medio chuscos. Hay algunos candidatos que llegan pues en carros de superlujo a las sesiones del INE. La representante del Partido Humanista llegó en su Porsche. Así es, parece que pues las prerrogativas fueron buenas. Hombre, si Zapero se lo dijo, que Dios se lo bendiga. Con esta votación vamos a dar empleo a 500 personas en el caso de la elección federal, con muy buenos sueldos. Sí, claro. Los votantes les vamos a dar empleo con muy buenos sueldos. Sí. A 500 representantes. La selección del personal reside en usted. Usted va a decidir quiénes van a ser estos servidores públicos que los van a representar en la Cámara. Así que pues con atención a la hora de decidir para que pues tengamos unos mejores resultados. Los dejamos con los siguientes videos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
No pinta. Y de todos modos, ¿verdad, ingeniero Isaías López Fonseca? Si tienen alguna duda, pueden llevar inclusive su plumón, como están. Un marcador, lo que quieran, sí pueden ellos votar. Pueden marcar la boleta, no es causa de nulidad, con su pluma, su plumón, lo que puedan llevar ellos, si es que hay esa desconfianza. No se borra. No pinta. Y de todos... Invitamos a todos los jóvenes a que se informen y que si deciden votar, pues que se informen de todo esto. Invitamos a todos los jóvenes a que se informen y que si deciden votar, pues que se informen de todo esto. Invitamos a todos los jóvenes a que se informen